La franquicia de Five Nights at Freddy's es una franquicia que se ha caracterizado por ocultar muchos misterios y tener bajo la lupa de la comunidad muchas situaciones que hasta la fecha no se han resuelto. Algunos de estos misterios o rumores siguen vivos y activos hasta la fecha, y aunque muchas teorías se hayan hecho, la verdad es que la mayoría de estos sigue siendo un gran enigma que ni el mismísimo Scott, desarrollador de la mayoría de juegos originales, ha querido tocar. Como este video lo hice hace algún tiempo, y dije que haría una segunda parte, decidí remasterizarlo añadiendo misterios nuevos, y a su vez, completando algunos antiguos que dejé atrás o que no terminé de complementar. Así que en esta ocasión, repasaremos los misterios jamás resueltos, de la franquicia de FNAF. Buenos días, tardes, o noches. Empecemos. Uno de los misterios más enigmáticos que tiene esta franquicia, son los olvidados Shadow Animatronics. Su primera aparición fue en FNAF 2, y desde la fecha no sabemos absolutamente nada más sobre ellos. Se cree que son alucinaciones que aparecen dentro de los juegos, por su apariencia sombría, la cual se asemeja muchísimo a la de Toy Bonnie y Golden Freddy del mismo juego respectivamente. Muchos fans de la franquicia aseguran que estos personajes representan a los animatrónicos originales de Fredbear's Family Diner, Spring Bonnie, y Fredbear. Sin embargo, esto no es confirmable en lo absoluto. Por ende, sospechamos que estos personajes deben tener un significado más allegado a la historia de la saga, para reflejar los sucesos de la misma, y tratar de explicar todo. Como su aparición en FNAF 3, FNAF World y también en Ultimate Custom Night, FNAF Help Wanted y Delivery. Un enigma que la franquicia jamás resolverá probablemente, ya que los tienen bastante olvidados. Sin embargo, causaron mucho revuelo al ser terroríficos huevos de Pascua dentro de los juegos originales. Definitivamente creo que muchos de ustedes estaban esperando que hablara de esto. Este fue uno de los enigmas que se mantuvieron en toda la jodida franquicia, y hasta la fecha sigue medianamente sin resolverse. A pesar de que sabemos de que el causante fue Fredbear, un animatrónico antiguo, hay otras teorías que aseguran que posiblemente haya sido Freddy Fazbear, o inclusive la propia Mangle. Esto alimentado por supuesto por FNAF 4, donde no sabemos exactamente si es la mordida que sucede en el año 1983, o la mordida que ocurre en 1987. Esto porque muchos dicen que hay dos mordidas, debido a que en el cuarto juego tenemos un televisor que indica esta misma fecha. Esto creó una gran confusión que ni el mismo Ultimate Custom Night pudo resolver. Sin embargo, con el huevo de Pascua que tenemos en FNAF 1 al marcar la noche 1987, o en FNAF Ultimate al conseguir a Fredbear, seguimos dudando si realmente hubo una mordida en el año 83, o en el año 87. De cualquier forma, de que hubo una mordida, sabemos que hubo, y de que uno de los causantes o al menos involucrados, fue Fredbear.
Was that the bite of 87? Esto creo que lo había dicho en el video pasado, y me referí específicamente al asesinato que hubo en FNAF 1. Para los que no recuerden o lamentablemente no sepan, durante el transcurso de las noches, o más específico en la noche 5, uno de los guardias de seguridad, que hubo en el local, el anterior a nosotros, es brutalmente asesinado. Day 4. I knew you could do it. Hey, listen, I may not be around to send you a message tomorrow. It's been a bad night here for me. I'm kind of glad that I recorded my messages for you. Hey, do me a favor. Maybe sometime you could check inside those suits in the back room. I'm going to try to hold out until someone checks. Maybe it won't be so bad. I always wondered what was in all those empty heads back there. You know. Oh no. No se sabe exactamente quién, cómo y dónde se alojó el cuerpo del guardia nocturno. Sin embargo, muchos sospechan que el cuerpo aún se mantiene en el local incluso durante nuestra jornada como guardias. Muchos aseguran que fue un ataque mixto, de todos los animatrónicos al mismo tiempo, y que lamentablemente, asestaron el golpe final contra el guardia de seguridad. Muchos también sospechan que el mismísimo guardia tiene su alma dentro del endoesqueleto, pero absolutamente nada de esto es confirmable. Por ende, queda aún como enigma. Lamentablemente el guardia sigue muerto, así que realmente no importa. Este quizá es uno de los más interesantes que podremos repasar en este video. Michael Afton. Jodida la discusión, puesto que resolver esto es tan difícil como pasarse el modo 50-20. Así que presten atención. Muchos fans dicen que Michael en realidad es el niño que vemos en FNAF 4, y que por ende, su cuerpo fue reutilizado por William para recrearlo como robot. Por esto tiene mucha facilidad con las herramientas en FNAF Sister Location, y por esto no puede morir en el juego. They were all there. They didn't recognize me at first, but then they thought I was you. Complementado por supuesto por la voz robótica que posee en una de las cinemáticas finales. Come find you. I'm going to come find you. A pesar de que muchos sospechen esto, también hay otro porcentaje de fans que creen que Michael es el hermano mayor. Dicen que su hermano lo molesta durante todas las noches, y es por eso que se siente arrepentido luego de la muerte de su hermano, y la de su hermana. A pesar de esto, no se ha resuelto, y es la punta de lanza de por qué la historia de FNAF no está resuelta al 100%. Muchos lo consideran como un misterio, y es por esto que lo incluyó acá. Ejem. Bueno, es quizá uno de los enigmas más curiosos que la franquicia nos dejó. Saber por qué diantres en FNAF 6 hay un cambio de personajes tan drástico. Springtrap, quien tenía un diseño bastante diferente al actual, tuvo un cambio de diseño bastante raro durante el desarrollo de este juego. Nunca supimos exactamente si fue para diferenciar William de Springtrap, a pesar de que sean la misma persona.
Por lo que gracias a esto, muchos fans hicieron la tonta teoría de que existían dos Springtraps y que en realidad William nunca fue condenado. Nunca entendí el cambio de diseño innecesario, por uno que era de los mejores creados a la franquicia, a pasar a ser una cosa totalmente repulsiva. No sé si querían darle realismo en los personajes, pero no funcionó. De cualquier forma, el daño ya está hecho. Por suerte más tarde en Ultimate Custom Night, el Quanted y Special Delivery cambiarían esto. Esto me pareció bastante interesante de incluir. ¿Por qué se mueven los animatrónicos? Sabemos que dentro de sus cuerpos están las almas de los niños asesinados. Eso lo sabemos con perfección. Sin embargo, nunca se han preguntado cómo un animatrónico hecho en los años 80 puede moverse tan rápido y además, tiene la capacidad de tener tanta articulación. Sí, es un videojuego, pero tan avanzada era la tecnología de William y de Fazbear para hacer a sus mascotas moverse tanto. Literalmente pueden colgarse del techo, caminar, correr, saltar incluso, hasta meterse dentro de conductos de ventilación. Cosa que es imposible y necesita de una ingeniería tan avanzada que un pequeño local no podría costear. Así que, esto es relativamente imposible que suceda, en términos técnicos. Sin embargo, es un hecho, y Hellpointed lo ratifica aún más. De cualquier forma, es algo que quedará inconcluso durante mucho tiempo en la saga, y que probablemente no tenga solución. ¿Recuerdas esto? Son las sombras del cuarto juego. Muchos crearon teorías y cientos de teorías a partir de esto. Muchos decían inclusive que se trataban de los Shadow Animatronics. Y aunque no hay una respuesta, y puede que sea algo tan simple como una simple sombra de las siluetas de los animatrónicos, en su tiempo creó mucha confusión y nos hizo dudar si era cierto que estos personajes eran los mismos que vimos en FNAF 2. De cualquier modo, sigue siendo un enigma, creo, que se mantiene hasta la fecha. Esto no lo considero como un misterio, sino más bien como una duda. Muchos han estado creyendo que FNAF World tiene significado con la franquicia. Y es posible que sí. Pero lamentablemente Scott jamás explicó las intenciones exactas del juego más allá de lo que conocemos, que el juego fue hecho para divertir y parodiar un poco a la saga original. Detrás de esto, se escondía una terrorífica cortina de humo que daba precuela al sexto juego de la saga, y que poco a poco fue tomando forma hasta la fecha. Después de lo ocurrido en FNAF 6 y Ultimate, muchos fans creyeron que este título se trataba de una historia dentro del lore de los juegos, sin embargo esto nunca se explicó, y el enigma perduraría hasta la fecha. Buena movida Scott. Buena movida. Algo que me parece raro de todo el juego de FNAF 3, es que jamás hayan dicho el nombre del guardia. Es raro, ya que en la mayoría de juegos o al menos algunos revelan el nombre de los guardias o protagonistas. Sin embargo, en FNAF 3 no fue el caso. Muchos al principio creyeron que se trataba simplemente de un empleado cualquiera, pero esto pudo desmentirse en FNAF Sister, en la cinemática final. Sin embargo esto sigue siendo un enigma ya que crear la línea donde explicas básicamente la historia de Michael se hace jodidamente complicado. Teniendo un personaje tan raro como lo es Michael, muchos asumimos que el guardián de este juego somos nosotros, el jugador. Mientras que otros aseguran de que se trata de Michael, buscando vengar y salvar a su padre.
Esto también me carcome la cabeza un poco. Preguntarme por qué hay tantas jodidas versiones de los animatrónicos originales. Por ejemplo, hay varios sprites que muestran a estos animatrónicos con diferentes poses y colores, cosa que lo hace curioso e interesante. Estoy seguro que debe existir más de una versión de Spring Bonnie por ahí, ya que en el cuarto juego vemos más de un traje de Fredbear's dorado, y de Spring Bonnie, dentro del local. Esto me llama la atención, gravemente, y me hace pensar si en realidad existen varias versiones, o al final existe una única nada más. Sea como sea, sigue sin resolverse cuáles fueron los trajes originales del local. Todos nos hemos topado al menos una vez con un secreto durante los videojuegos. En FNAF 2, JJ, un personaje más tarde dentro de la franquicia, aparece como huevo de Pascua. Lo mismo para los endoesqueletos, los Paper Pals, más tarde el Cupcake dorado, luego algunas referencias más y más personajes que poco a poco fueron apareciendo. ¿Tienen estos personajes relevancia en el lore? Lo más probable es que no, pero yo sospecho que la mayoría de ellos ha de tener algo que ver indirectamente con los hechos. Entonces, si no son importantes, ¿por qué Scott sigue revelando más y más personajes que aparte de ser relleno no sirven absolutamente para nada? Muchos se han preguntado si realmente han de tener importancia como tal, cosa que realmente dudo. Pero algo que me llama mucho la atención, es que JJ aparece en uno de los pósters de la oficina. Por lo que creo que tiene algo que ver finalmente con la historia. Esta es definitivamente de los debates más duraderos y tontos que esta franquicia haya tenido. Cientos de fans creen que estos animatrónicos han de tener un género cuando en realidad ninguno de ellos puede tener. Sin embargo, uno de los debates más vivos y con mayor relevancia que incluso el propio Scott sabe, es saber el género de cada uno de los personajes. Sobre todo de Funtime Foxy, el cual muchos dicen es hombre, y una gran parte dice que es mujer. De cualquier forma, no importa, es un debate absurdo, pero, gran parte de los fans creen que este animatrónico, incluido Mangle, ha de tener un género porque así se cree. Cosa que es absurda. Sin embargo, en muchas ocasiones vemos a Funtime Foxy representado como mujer, y en algunas ocasiones lo vemos representado como hombre. Y es por esto que se crea una gran confusión entre los fans saber exactamente qué género este animatrónico posee. Estos son dos teasers que salieron al final de los libros de FNAF. Como podremos ver, son artworks originales de FNAF y oficiales registrados bajo derechos de autor. Sin embargo, ninguno de estos dos personajes fueron utilizados en ninguna entrega de FNAF. Sí, la chica que vimos en ese teaser realmente no sirvió para absolutamente nada. Solo para una referencia que vimos en Hellpointed más tarde. Sin embargo, este personaje siguió manteniéndose en secreto durante mucho tiempo y nadie supo absolutamente nada de para qué sirvió. Nadie sabe qué era, qué representaba, qué simbolizaba. Sin embargo, se mantiene ahí, como un personaje oficial, que muy pronto tendrá significado, o eso creo. Sin embargo, sigue siendo una sospechosa iniciativa que muchos creíamos que representaría un nuevo juego, y que hasta la fecha, se mantiene en secreto. No sabemos qué es. Sin embargo, ahí está. Olvidado, el misterio. Quizá este sea el misterio que en lo personal me deja con más dudas. ¿Son los Nightmare reales?
Desde que los libros de The Twisted One salieron, muchas dudas en mi cabeza se han pasado pensando si realmente estos animatrónicos existen. Muchos dirán que sí, muchos dirán absolutamente que no, pero es una duda que tengo, y un misterio que no creo resolverse. En unos juegos se dice que sí, en el cuarto juego se dice que no, pues la verdad, la respuesta es tan complicada y difícil de decir teniendo tantas pruebas a favor y en contra que prefiero omitirme de este tema si es que no hago una teoría. Pienso personalmente que sí existen dentro del lore, pero eso es solo porque es una teoría. No estoy confirmando nada oficialmente. Sin embargo, me llama la atención saber exactamente si es posible que estos personajes existan, y el cómo esto repercute en la franquicia. Y, finalmente, uno de los misterios más interesantes, conocidos y enigmáticos que esta franquicia haya creado, definitivamente fue el cual lamentablemente lo dejaré para la semana próxima si me animo a editar un pedazo más. Este misterio estará acompañado de un video más el cual quiero dejar en claro de una vez que es solo mi opinión. ¿Por qué? Porque hablar de todos y cada uno de los misterios tocados en este video me haría tomar más de 20 minutos. Y es por esto que si voy a hacerlo, lo haré quizá con el más importante y relevante que la franquicia nos haya podido haber dado, y que de un momento a otro, la saga decidió matar indefinidamente. Así que, hasta aquí ha llegado el video de hoy.